Buen día para todos. Seguimos en Parashat Ekev, capítulo 8. Dice, todo el mandamiento que yo te ordeno hoy lo guardarán para cumplirlo, para que ustedes vivan, se multipliquen y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros. Dice Rashi, todo el mandamiento, esta frase debe ser entendida conforme a su sentido simple. O sea que está escrito en forma singular. Está diciendo mitzvah y no mitzvot. Por eso dice todo el mandamiento y no todos los mandamientos. ¿Sí? Pero un Midrash agádico interpreta así este versículo: si comenzaste con un mandamiento, termínalo, ya que no es atribuido a nadie, sino al que lo concluye, como se declara. Y los huesos de Yosef que los hijos de Israel hicieron subir de Mitzrayim los sepultaron en Shechem. Pero ¿acaso no fue solamente Moshe el que se ocupó de sacarlos de Mitzrayim? ¿Bien? Donde explícitamente está escrito en Shemot 13:19, allí en Parashat Beshalach, y Moshe había tomado los huesos de Yosef consigo, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: del desierto Dios lo tomará en cuenta, y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Siendo así, porque en el libro de Yoshua, en el capítulo 24, versículo 30 y 32, el versículo dice que fueron los hijos de Israel los que sacaron los huesos de Yosef. Dice Rashi, en realidad, puesto que él no pudo concluir el acto y el pueblo de Israel lo concluyó, es atribuido a ellos. El versículo parece implicar que Dios afligió a los israelitas en el desierto a fin de saber si cumplirían su precepto, pero eso no tendría sentido. No, esto viene a lo que viene, si es que guardarás sus mandamientos. ¿Sí? Otra cosa. Vamos a ver lo que dice también el Rabba Jidá. El Rabba Jidá también dice algo parecido, como dijo Rashi, que si la persona empieza una mitzvah, le dicen, termínala. Pero también como agrega y dice el Rabba Jidá, de que no solamente terminarla, sino cuando dice todo el mandamiento, quiere decir, el mandamiento es algo que también tiene muchos detalles. Y puede ser que la persona cumpla el mandamiento faltándole algunos detalles, o porque no se da cuenta, o porque no ha estudiado bien la ley como debe ser. Y eso es lo que precisamente dijimos al principio, que Rashi dice los preceptos ligeros que el ser humano suele pisotear con sus talones. ¿Sí? Ahí trajimos el Gur Aryeh, donde dice que dice, no obstante, el cumplimiento óptimo de cada precepto implica llevar a cabo un conjunto de detalles de mucha precisión, y esos detalles podrían ser tomados a la ligera. Entonces, en este caso, te dice Rabbi Jidá, de que cuando dice todo el mandamiento, quiere decir que cuando cumples un mandamiento, cúmplelo todo, cúmplelo beshlemut, o sea, perfectamente, no cumplirlo así por cumplirlo. O sea, que lo cumpliste, pero te faltó, qué sé yo, felicidad en la mitzvah, hacerlo, añorar las mitzvot, Hasidut, Maot, aparte de las halajot y los detalles que dijimos que también se tienen que cumplir, también hay otras cosas que también se tienen que cumplir. Hay incluso por lo menos en la Hasidut, que antes de cumplir una mitzvah importante, por ejemplo, como Hanukkah y todo lo demás, incluso hasta hay quien los hacen todos los días, incluso solamente para la tefilá y todo lo demás, van al mikve en la mañana, antes de la tefilá, ¿ok? Porque está escrito en el versículo que dice Icón, Licrate lo queja Israel, como prepárate antes que te veas en la presencia del Creador, o sea, prepararte en todas formas, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante, no solamente las leyes, los detalles y todo lo demás, sino también lo que está por lo que se le agrega a la mitzvah, que es hacerlo con simjá, con felicidad, añorar los mitzvot, felicidad y trakshut también. La persona cuando escucha Divrei Torah, cuando está cumpliendo un mandamiento, también hacerlo con emoción, sentirlo en el corazón, esas son cosas muy importantes. Eso es lo que nos agrega aquí el Rav Hida. Ahora, el Rav Or HaChaim Kadosh habla y explica y dice por qué en verdad la Torah dice, o por qué Moshe Rabbeinu dice todo el mandamiento. Dice todos los mandamientos. Son 613, no es solamente un solo mandamiento.
era que según la sabiduría tan grande que tenía Moshe Rabbeinu, al saber de que las personas, como dice aquí, que viene a hablar, de que la persona no es que agarre una mitzvah y cumpla una y de repente las otras medio las cumple, ¿sí? Es un poco diferente a lo que dice Rabbi Judá, que agarra una sola mitzvah, cuando la cumple como debe ser aquí, que tú de repente puede ser que cumplas una, pero las demás, que hay con el Shabbat, que hay con esto, todo lo demás, es la que dice Moshe Rabbeinu al saber, que incluso dice aquí, que incluso las personas que cumplen, se ve más en ellos, que son los que cumplen la mayoría de las mitzvot, que se dan cuenta que de repente no cumplen las mitzvot como unas bien, otras no, otras. Entonces que la persona tiene que mirar esta mitzvot beklalut. Sotomer en forma eh, por decirlo así, general, como decir, de queriendo decirte que veas todas las mitzvot como una sola mitzvah, como que todas las mitzvot están metidas en una sola caja, ¿sí? Por decirlo así, en un solo compartimiento y todas son una sola mitzvah. Y que cumplas todas las mitzvot como deben ser, y no que cumpla una mitzvah así y otra mitzvah no. Otra mitzvah y la hace, no la haces, medio la haces, y agrega el Orahaim Kadosh, que por eso está escrito de que Moshe Rabbeinu dice, todo el mandamiento que yo te ordeno hoy lo guardarás para cumplirlo. ¿Qué? Siempre que dice ordeno hoy, ¿por qué dice hoy, hoy? ¿Por qué siempre solamente hoy? Que la persona, una de las cosas, las explicaciones que dicen los sabios, porque la persona tiene que verse como si hoy hubiera recibido la mitzvot. Quiere decir, cuando la persona, por ejemplo, se compra un carro nuevo, ¿sí? O sea, cuando se compra un carro nuevo, algo que le gusta nuevo, siempre siente una emoción, una felicidad, ¿sí? Pero ya cuando pasan los días, ya no siente eso. Entonces te dice aquí que las mitzvot tienes que hacerlo todos los días como si hoy las hubieras recibido, ¿sí? Que no los tomes así como que, múvame el afkilu, este, bueno, conforme con lo que recibió y ya se acabó la felicidad, la emoción y nada por el estilo. No, todos los días la persona tiene que, como así dijimos también, ustedes son los apegados en Hashem, hoy están vivos, hoy están vivos, mañana tienen que de nuevo otra vez apegarse al Creador para estar siguiendo vivos, todos los días. Así también con respecto a los mandamientos y todo el estudio de toda la persona, todos los días tiene que volver de nuevo, otra vez, de nuevo, sentir esa felicidad, esa emoción como el primer día, igualito aquí. Ordeno hoy, lo guardarán para cumplirlo. ¿Sí? Lo guardarán, dijimos en su momento que guardarán o sea, que la persona me chapé, tiene ansias de cuidarla, de cuándo la puedo cumplir y luego cumplirlas. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? Dice, para que ustedes vivan. Interesante, dice, para que ustedes vivan, ¿por qué? Porque dice Abraham que dos, una cosa tiene que ver con otra. Porque todas las mitzvot, lota hace y la mitzvot hace, esas mitzvot tienen que ver con, hay 248 mitzvot de hacer, hace, con que van, eh, con los 248 órganos que hay en el cuerpo y los 365 eh, mitzvot hace, que no hacerlas, esas van según los 365 gidim que hay en el cuerpo de la persona, que son los tendones. Los tendones del cuerpo, 365, uno por los otros. Y si la persona cumple unas mitzvot y otras mitzvot no las cumple, o no las cumple como debe ser, de repente, como las mitzvah le da hayut, la mitzvah prácticamente le da vida a los órganos y a los tendones del cuerpo, cuando la persona no cumpla una mitzvah que tiene que ver con un órgano o con un gid, con un tendón, la persona puede caer enfermo de esa parte del cuerpo. Por eso la persona cuando de repente le duele algo, tiene que, tiene que saber que eso tiene que ver con una mitzvah
que tiene que ver con el mismo órgano, o tendón, o lo que sea, y ese es el problema. Si la persona sabe qué mitzvah va según esa mitzvah, va a tener, va a poder solucionar el problema. Una de las explicaciones, como dice con Korah, qué fue lo que pasó con Korah, que ahí dice, explica en Rashi lo trae, que lo que dijeron los sabios, qué fue lo que vio Korah que era tan sabio para hacer una tontería como la que hizo. Dicen los sabios, su ojo lo hizo equivocarse. ¿Cómo así que su ojo lo hizo equivocarse? Ese ojo, ¿cuál ojo? El ojo espiritual. ¿Por qué? Porque él vino y hizo discrepancia a la mitzvah de los tzitzit. Y la mitzvah de los tzitzit tiene que ver con los ojos. Porque dice la mitzvah de los tzitzit, la parashá de los tzitzit, pues que vamos a ver más adelante, dice, Uraíte moto utzharten con la mitzvot. Y van a ver los tzitzit y se van a acordar de las mitzvot de Hashem. Entonces, como la mitzvah de tzitzit tiene que ver con los ojos, cuando él hizo discrepancia al tzitzit, lo que pasó allí al principio, que trajimos Rashi y todo eso, ahí prácticamente él le hizo daño a su ojo espiritual. Entonces, eso es lo que dicen los sabios, que él no pudo ver precisamente lo que estaba sucediendo bien como lo que él estaba haciendo, por eso, porque él hizo eso. Entonces ahí vemos que una cosa tiene que ver con la otra. Entonces aquí podemos entender lo que dice Orajá de Makadosh con referente a la parashá, que es lo que dice, todo el mandamiento, o sea, dirígete hacia ellos como si fueran un solo mandamiento, o sea, cúmplelos todos de la misma forma, no que uno sí, otro no, o este más o menos, o este, sino que todos los cumplas como debe ser, que yo te ordeno hoy guardarán para cumplirlos, para que ustedes vivan, porque cada mitzvah le da vida a cada órgano o tendón de la persona. Y sigue y dice, se multiplican y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros. Y guardarán para cumplir, guardarán también las mitzvot tase y las mitzvot lo tase, las de tanto unas como las otras, ¿sí? Tanto unas como las otras a hacerlas. Entonces dicen, y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros. ¿Qué? Primero que se multipliquen y luego que tomen posesión. Se multipliquen porque a la hora de que cumplan las mitzvot van a recibir todo el bienestar, todo lo bueno de Akadosh Baruj Hu, toda la bendición de Akadosh Baruj Hu y se van a poder multiplicar. Y segundo, que tomen posesión de la tierra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Le dice Moshe Rabeno que quién es más grande que Moshe Rabeno en todas las mitzvot que las cumplió, obviamente. Y fíjate que él, por no haber cumplido una mitzvah que a Kadosh Baruj Hu le dijo hablarle a la piedra y no le habló, sino que le pegó, fíjate que no pudo entrar a la tierra de Israel. Entonces una cosa tiene que ver con la otra. Si ustedes cumplen los mandamientos, van a tomar posesión de la tierra. Entiéndelo de mí mismo. Así le dice Moshe Rabeno y así explica el Orahai Makadosh. Seguimos. Recordarás todo el camino por el que el Eterno, tu Dios, te hizo andar durante todos estos 40 años en el desierto a fin de afligirte para ponerte a prueba, para saber lo que está en tu corazón, si es que guardarás sus mandamientos o no. Si es que guardarás sus mandamientos, dice Rashi, es decir, que no lo pondrías a prueba ni cuestionarías sus actos. El versículo parece implicar que Dios afligió a los israelitas en el desierto a fin de saber si cumplirían su precepto, pero eso no tendría sentido, ya que el sido afligido no es factor de conocimiento que permitiese averiguar su cumplimiento de los preceptos. Por ello, Rashi explica aquí que la aflicción en realidad tenía como propósito ponerlos a prueba para saber si objetarían o cuestionarían los actos de Dios, ya que ante la dureza de su travesía en el desierto, los israelitas hubieran podido reaccionar negativamente, rechazando a Dios y sus mandamientos. Precisamente también lo que trae la Bajidá con lo que dijeron cuando empezó el reinado del rey David. Entonces dijo el Midat Adin, o sea, la corte de justicia, la cuerpa de justicia de Geburá en el Midat Adin en el cielo, que así como pusiste a prueba a Shaul, también coloca a prueba a David. ¿Para qué? Para saber en verdad lo que está en su corazón y para ponerlo a prueba, para saber si va a cuestionar tus actos o no.
Fíjate lo que es, no es tan fácil. También vimos eso con Abraham Avinu, cuando le dijo que tomara a su hijo para que lo ofreciera como corbán, como sacrificio. No está escrito en ningún lado que Abraham Avinu cuestionó los actos de Moshe Rabbeinu, incluso de Akadosh Baruj Hu, incluso que él hubiera podido decir, Ine, ayer me dijiste, me prometiste que me ibas a dar un hijo, ahora me estás diciendo que agarre el hijo y lo sacrifique, pero no con todo y eso no dijo nada y ni siquiera pensó algo en contra de lo que Akadosh Baruj Hu le dijo, sino que corrió rápido a cumplirlo. ¿Para qué? Porque a la hora que Akadosh Baruj Hu, al principio todos reciben la abundancia y las bendiciones y todo lo demás, la reciben por misericordia de Akadosh Baruj Hu. Pero cuando Akadosh Baruj Hu viene el Midat Adin y dice, no, como así todo el tiempo le va a dar bien, bien y todo lo demás, tienes que ponerlo a prueba. ¿Para qué? Porque a la hora que lo pone a prueba y él pasa la prueba, automáticamente el, el, el tzadik, el justo, doblega esa, em, la justicia, la geburá, la doblega y ahora no es que recibe la abundancia o las bendiciones que Akadosh Baruj Hu le da, no las recibe por, eh, por la bondad de Kadosh Baruj Hu, sino que la recibe porque se lo merece, porque pasó ahorita los juicios, lo pasó ahorita las pruebas. Eso es lo que quiere decir aquí también. Seguimos. Él te afligió y te hizo pasar hambre y luego te alimentó con el maná que tú no habías conocido ni tus ancestros habían conocido a fin de hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de que todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre. Dice aquí algo interesante, Él te afligió, dice que te afligió y te hizo pasar hambre, fíjate lo que es interesante, y luego te alimentó con el maná. ¿Qué? Una cosa tiene que ver con otra, porque la aflicción aquí y el pasar hambre tienen que ver con el maná, y porque ellos también se quejaron con el maná. Nosotros vimos que varias partes se quejaron con el maná. ¿Por qué? Porque el maná así descubría en público quién era la persona en sí. Los sabios nos comentan y nos dicen en el Tratado de Yomá, página 75, si mal no me acuerdo, que ahí habla sobre el maná, que el maná caía del cielo, primero que todo con una capa de rocío por debajo y por otra por encima, este, para que no se ensuciara ni nada por el estilo, y caía según lo justo que era la persona. Si la persona era una persona malvada había hecho transgresiones, él estaba se caía fuera de los campamentos. Si era medio, fuera del campamento él. Y si la persona era justa, le caía cerca de la casa. Entonces, según eso, venía la persona, fíjate lo que es. La persona se cae una persona justa, esto, lo otro, no sé qué más, el justo de la generación y todo lo demás. Y resulta cuando ven en la mañana, ¿a dónde le cayó el mal? Le cayó afuera. Entonces, fíjate, si ven al rabino, ¿qué? El rabino de Instagram o el rabino de YouTube, que hoy voy, fíjate dónde cae el man de él, a las afueras de aquí, el que se cree justo, y entonces imagínate esa vergüenza que la persona pasa al saber de que todas las personas saben de que él no es un justo ni nada por el estilo. Al revés, la persona de la bushá, de la vergüenza, no salía a buscar la comida, eso es lo que dice aquí, te hizo pasar hambre, o te afligías, hacía lo que hacías Tanit, hacías ayunos para expiar los pecados, para que así el man cayera cerca de tu casa. Entonces imagínate el problema que ellos tenían, que tenían que ser unas personas muy rectas y muy justas, porque si no el man te decía quién eras tú. Y eso fue lo que ellos les fue muy difícil. Les fue muy difícil todo el tiempo estar en ese nivel tan alto.
Entonces por eso fue que ellos reclamaron y hablaron mal del man. Y eso es lo que quiere decir aquí. Él te afligió y te hizo pasar hambre. Y luego te alimentó el man. Eso es lo que quiere decir aquí. Tu vestimenta no se desgastó encima de ti y tu pie no se inflamó durante esos 40 años. Tu vestimenta no se desgastó, dice Rashi, y las nubes de gloria frotaban su vestimenta y la alisaban, haciéndolas parecer nuevas. E incluso respecto a sus hijos pequeños, conforme crecían, también su ropa crecía con ellos como la vestimenta, es decir, la concha de un caracol, la cual crece con él, dice Rashi. Dice aquí, las nubes de gloria acompañaron a los israelitas en su travesía en el desierto, según el Midrash, los rodeaban por todos lados y los protegían de las alimañas y los animales dañinos. Que esto hablando obviamente de Yetzer Hará, también decía que ellos veían Yetzer Hará caminando junto con ellos afuera, también. Dice aquí, el versículo dice literalmente, tu vestimenta no se desgastó de encima de ti, lo cual implica que no se quitaban las vestimentas, sino si la vestimenta. ¿Qué? Si solían quitársela, el versículo simplemente hubiera dicho, tu vestimenta no se desgastó, y hubieran omitido de encima de ti. Maral de Praga, muy interesante ese dikduk, como precisa de lo que está escrito para entenderlo más a fondo. Deberías guardar los mandamientos del Eterno tu Dios, andar en sus caminos y tener temor de él. ¿Bien? Andar en sus caminos. ¿Cómo la persona puede andar en los caminos de Akadosh Baruj Hu? Dice, no saben en el Tratado de Sotá en la página 14. También ahí dice que cómo tienes que andar por sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Los caminos de Hashem. Así como Akadosh Baruj Hu es bondadoso, tú tienes que ser bondadoso. Él es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Da gracia a la persona, tú también le das gracia a los demás. Cómo Akadosh Baruj Hu se comporta, así tienes que hacer tú. Por eso nosotros vemos bastantes cosas que él no sabe que Akadosh Baruj Hu hizo. Como por ejemplo en el Tratado de Brajot dice que Akadosh Baruj Hu se ocupó de traerle la esposa al primer hombre. Entonces como es una mitzvah que hizo Akadosh Baruj Hu, nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Segundo, se ocupó de enterrar a Moshe Rabenu. Entonces también la persona se ocupa de enterrar a las personas también. Todo eso, todo lo que Akadosh Baruj Hu hace, la persona tiene que letamot, estatzmo. Eso es lo que llama que Akadosh Baruj Hu hizo a imagen y semejanza. Que la persona se tiene que semejar a ese ser, a Akadosh Baruj Hu, ¿sí? No en forma corporal ni nada por el estilo, Akadosh Baruj Hu no tiene forma corporal, sino en las acciones. En las acciones tienes que semejarse a Akadosh Baruj Hu, eso es lo que quiere decir de que andarás por sus caminos. Seguimos. Pues el Eterno tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, manantiales y aguas subterráneas que surgen de los valles y las montañas. Una tierra de trigo, cebada, vides, higos y granadas, una tierra de olivas y miel, una tierra donde podrás comer pan sin indigencia. En ella no carecerás de nada. Una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno, tu Dios, por la buena tierra que Él te entregó. Vamos a ver, dice Rashi aquí, y tu pie no se inflamó durante esos 40 años. Dice Rashi, es decir, no se infló como la masa, como suele suceder con los que caminan descalzos, cuyos pies se inflan. Dice que los israelitas no marchaban descalzos en el desierto, sino que calzaban zapatos. Esos zapatos nunca se desgastaron. Como explícitamente dice la Torah en el versículo 29:4, ni su calzado se desgastó de sus pies. Aquí dice algo interesante también, Rabba Jidá, que trae de la Arizal, de lo que está escrito. Él explica una cosa así. Dice, Él te afligió y te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con el man. Dice, no solamente que el cuerpo recibe lo que come, ¿sí? Sino también la parte espiritual de la comida, porque acá Baruj Hu también lo que es la comida, también cuando creó todo, también lo creó con una parte espiritual. Eso lo recibe la Neshama. La Neshama es la persona en sí, ¿sí? Y la Neshama también recibe fuerza o comida de la bendición que se le hace a la comida también. Pero el man no era solamente, no, todo era ruhaní, todo era espiritual, todo era para la persona en sí, en la Neshama. No tenía ni siquiera necesidad de evacuar sus órganos ni nada por el estilo. De sacar nada, todo se quedaba dentro de la persona. Entonces, aquí lo que quiere decir de que sí, que dice aquí,
Él te afligió y te hizo pasar hambre, con el hecho de hacerte em, purificar toda todo todo el cuerpo, y te hizo comer el amán, que era todo rujaní, todo espiritual. Ni tus ancestros, que dicen, maná que tú no habías conocido, ni tus ancestros habían conocido a Abraham, Isaac y Jacob, a fin de hacerte saber de que no solo el pan vive el hombre, que el hombre en sí es la Neshama, que no solamente el pan, sino lo que está dentro de lo que la persona recibe de lo que come, ¿quién? Que es la parte espiritual, que a Kadosh Baruj Hu le colocó desde el comienzo del mundo. Veince y sino de todo de lo que emana de la boca del Eterno, vivirá el hombre, y que el hombre mismo es el alma en sí. Eso lo explica en nombre de Larizal. Vamos a dejarlo hasta el versículo 7. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta el versículo 7 para seguir luego con todo lo que tiene que ver con el Birkat Hamazon, que se hace después de la comida, la tierra de trigo, cebada y todo lo demás. Seguimos después de eso. Besrat Hashem. Que tengan un buen día.